Absolutamente, claro, con poca gente en la feria, pero curiosamente reunimos más de 100 firmas, lo que demuestra que toda la gente se entusiasma con la candidatura de Alejandro Guillén. Hemos dicho por cansancio que él representa la corrección, la probidad, la transparencia, la decencia que requiere la política chilena hoy en día. Por eso a veces uno le resulta entendible que hay personas que quieran votar justamente por la persona que ha confundido la política con los negocios, la política con el dinero, la política con la corrupción. Y creo que eso ahora de alguna forma yo creo que es un tema que también en su momento hay que enfrentar. ¿Qué tipo de ciudadanía se formó alero de una transición democrática que no tuvo tener educación cívica a nuestra gente, a nuestro pueblo, y que sin duda la tiene a veces un poquito desinformada, diciendo elementos necesarios para poder entender lo que es correcto, lo que es incorrecto? Yo creo que en nuestra región la gente se ha dado cuenta y por nuestra región yo creo que hay claridad en cuanto a la política tiene que tomar un derrotero distinto, que es necesario y indispensable para que los recursos del Estado vayan a dar al lugar que corresponde, de que enfrentemos con dureza la corrupción. Hoy tenemos que luchar porque tengamos una región que tenga la política y los políticos necesarios para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, que lo que hemos dado tantas veces cuenta en nuestra radio Neura, en este programa Trabajar Rojo. Llamaron para decir que Bueno, se sacaran la acá, la tirana, están todos los baños religiosos, mucha cantidad de gente, impresionante cantidad de gente. Muy contento, por supuesto, porque claro, la gente lo pasa por acá, los saluda muy cordialmente todos. Bueno, es para uno que ha intentado hacer lo correcto en política, para uno es una alegría y la satisfacción que la gente a uno lo salude y lo felicite. Me contaba también con altos compañeros partidos, dando vuelta por acá, lo que me alegra también que sea así. Pero bueno, yo quiero transmitirle a todos ustedes que la tarea del momento sigue siendo apoyar a Alejandro Guillén. Yo creo que tenemos un gran candidato y yo creo que el déficit que tiene es que le falta conocimiento a la ciudadanía. Por eso es un tema que tenemos que arreglar nosotros y desde este programa tenemos que ponerlo como objetivo central, instalar al candidato Alejandro Guillén, candidato presidencial. Esperemos que ya la próxima semana poder inscribirlo como candidato oficial de los partidos de izquierda, primero, me refiero al Partido Socialista, PPD, al Partido Radical, al MAS, la Izquierda Ciudadana y al Partido Comunista, el candidato de la izquierda chilena, Alejandro Guillén, y esto sin duda va a explicar que todos estemos en las calles, golpeando las puertas, dando a conocer que aquí sin duda va a obtener el gran respaldo ciudadano y el día de mañana va a ser el presidente de la República. No tengo la menor duda, pero yo creo que es importante que la ciudadanía conozca a Alejandro Guillén, que todos conocemos, una persona honesta, comprometida con los temas regionales, y que sepan que es el candidato presidencial por el cual debemos votar. Por eso lo junto, yo creo, la tarea de juntar esas tantos firmas que se requiere para que sea candidato presidencial, la vamos a reunir. Y tan pronto el candidato presidencial, nosotros, bueno, contento de avanzar con este candidato presidencial. Y bueno, y cómo no referirme a la que sitúa la noticia del momento, que es que hay un roce que va a ser formalizado, que aparentemente va a eludir la acción de la justicia y va a negar a ser formalizado, lo que va a poner sin duda el aprieto a la justicia, al Ministerio Público, porque ahí tendrá que ver qué hace para que un tipo que no quiere ser, quiere hacer renuente a ser formalizado, va a dejar pasar el plazo para que los delitos tributarios prescriban, que la tesis que tengo yo, sostengo yo, en realidad no es que quiera hacer que se le fuero al fuero parlamentario, lo que quiere es que las boletas últimas que lanzó la Marina Molina, que son todos prescriban, que para eso requiere no presentarse para no ser formalizado. Al no ser formalizado, por supuesto que estas boletas van a prescribir y eso va a expedir el día de mañana cualquier tipo de persecución penal de la persona, haya o no haya denuncia del Ministerio Interno. Pero yo tengo la confianza de que el Ministerio Público va a lograr formalizarlo, que la resistencia que va a estar Rossi no va a ser
suficiente para impedir que sea juzgado por los negocios que hacía como diputado, después como senador. Creo que estamos enfrentando un momento relevante. Hay un sujeto, un senador de la República que desafía, que está desafiando a la justicia. Vamos a ver si la justicia es capaz de sobreponerse defendiendo los intereses de la ciudadanía en contra de la corrupción. Tengo la certeza de que el Ministerio Público va a encontrar la fórmula para que sea formalizado Rossi y el día de mañana para que el Poder Judicial lo juzgue por los delitos de corrupción en los que está involucrado. Yo creo que cualquier subterfugio que esté buscando para impedirlo va a ser en vano. Pero para eso hay que también que nuestro pueblo también tiene que exigir que la corrupción no continúe. Yo creo que no podemos estar impávidos ante la inmoralidad, ante la falta de decencia, la falta de pudor, la sinvergüenzura de muchos políticos que hacen por los intereses populares. Por eso también instar desde nuestra radio a hacer la nueva política. La nueva política requiere a nuestro pueblo, que es de servicio a ellos, de compromiso con ellos, de compromiso con nuestro pueblo, con los chilenos y chilenas, en pro de entregarle calidad de servicio, calidad de bienes, en pro de hacer una mejor ciudadanía. Bueno, estimados amigos que están ahí en la radio, saludos cordiales a todos y todas por su intermedio, por el intermedio de los parlantes de la radio Neura. Saludos a todos nuestros queridos auditores. Imagino que muchos de ellos ya están en La Tirana, pero los que no están y que están escuchando, felicidades a todos, saludos cordiales desde La Tirana. Saludos, estimados compañeros, que estén muy bien, adiós. Muchas gracias, Hugo, gracias por tu contacto ahí de La Tirana. Nosotros secundamos los saludos que tú estás dando a nuestros auditores y a los peregrinos de esta jornada tan importante. Solo a propósito de lo que se un rato, el tema de la corrupción, yo quisiera leer una frase del Papa Francisco que supuestamente nos visita en enero de 2018. Un hombre que ha sido innovador en la iglesia, que ha sido innovador y que ha planteado cuestiones interesantes desde lo social, quizás por su raíz latinoamericana. Recordar también en estos micrófonos que el profundo proceso de renovación que vivió la iglesia, que fue truncado por la reacción, digamos, eclesiástica en alianza con Estados Unidos, este proceso de renovación que fue conocido como el Concilio Vaticano II, se inicia precisamente en América Latina en la Conferencia de Medellín de 1967. Y ahí donde se plantea la idea de la iglesia, de la opción preferente por los pobres, de una iglesia comprometida con lo social, de una iglesia que construye también en parte, que apuesta por construir un paraíso en la tierra. Recordar que esto da paso también al proceso de reforma universitaria, que parte de la iglesia católica, y ahí tenemos una imagen iconográfica como Mercurio Miente en el frontis de la Universidad Católica, que plantea precisamente esta idea de la universidad también comprometida, ¿no? de la construcción de conocimiento en diálogo con la comunidad. Tenemos ahí los cristianos por el socialismo, en la Unidad Popular, hay que acordarse de eso. La teología por la liberación. La teología de la liberación. Hay un libro muy interesante de Gustavo Gutiérrez, donde hay una síntesis precisamente de la teología de la liberación y cómo también se proyecta desde la propia concepto de hegemonía de Gramsci. En fin, es muy interesante ese proceso. Recordar esa canción célebre, podríamos ponerla, Hermes, la canción a Camilo Torres que hace Víctor Jara, ¿no? Camilo Torres era un cura que murió peleando en Colombia, lo matan cuando iba a buscar su fusil en un combate, digamos, en Colombia. No solo un cura, un gran dirigente estudiantil, en fin. Bueno, el Papa, esta lata que doy es porque no existe contradicción, a propósito de La Tirana, no existe contradicción entre ser cristiano y ser revolucionario, y la historia así lo demuestra. Y en ese sentido, recordar la palabra del Papa que dice: la corrupción es un cáncer, la peor plaga social. A la gente la empobrecen para que luego vote por quienes los hundieron en la pobreza. Interesante reflexión, Mariña Juan. Bueno, recordar también que la iglesia en un tiempo muy difícil de nuestra historia, durante la dictadura militar encabezada por Pinochet, jugó un rol muy activo para salvar muchas vidas, con la creación de del Comité Pro Paz, después de la Vicaría de la Solidaridad. Y también hay que recordar a todos esos curas que han partido, los que murieron, los que fueron víctimas, como el padre Gerardo Polete, que era un profesor de Don Bosco, y él murió en tortura, y él encabeza la larga lista de los ejecutados de nuestro país, y otros curas obreros que en distintas urbes de nuestro país también jugaron un rol muy activo. El Papa Juan Francisco es uno de esos
curas que se la juegan por su pueblo. Sí, interesante esa reflexión, Juan, usted desde la antropología y desde... Sí, ¿sabes qué? Hay algo... El chamanismo. Chamanismo mismo. No, ¿sabes qué? Hay algo súper interesante con la tirana porque finalmente, claro, uno lo observa con la devoción a la Virgen del Carmen. Bueno, pero la fiesta del sincretismo, ¿no? Claro, aparte del sincretismo, de esta mezcla que se la da... patrona de todos nosotros, por O sea, mira, yo soy ateo, entre paréntesis, no, yo también soy ateo, la pero... versión histórica, pero me me parece... estoy hablando yo, compañera Marina. no, a mí, mira, ¿sabes qué? Lo que parece no, yo súper soy interesante... agnóstica, creo en ciertas cosas, creo en la ciencia, en la naturaleza, que el hombre se transforma. ¿En el hombre creo? La energía... A veces creo, compañero. ¿Me retiro? No, pero mira, No, a lo que compañero, iba a ir es que, claro, mira, la fiesta de la tirana igual tiene una raigambre que se ha discutido acá. Está todo el mito de que la ñusta huila, que el vasco de Almeida, toda esa cuestión. Pero lo único que uno podría tener ciertas claridades, y que está estudiado por Lautaro Núñez, Bernardo Guerrero, otros sociólogos y antropólogos, es que es una fiesta popular, ¿verdad? Es una expresión de religiosidad popular, pero principalmente en sus orígenes y después durante el principio del desarrollo del siglo XX, está ligado a los movimientos populares que son los mismos movimientos populares de clase, ¿verdad? La fiesta de la tirana se nutre y se construye como nosotros la vemos ahora a partir de esta gran masa de población que en el siglo XVIII, siglo XIX, la constituyen los desplazados hacia la producción de la plata, ¿verdad? Es su espacio de representación, ¿verdad? Es el espacio de representación de aquellos que ya estaban entrando en un primer proceso preindustrial. Y finalmente, claro, llevan ahí su devoción y todo, pero ya en el siglo XX, la fiesta de la tirana es tomado por los chilenos, ¿verdad? Los chilenos que vienen enganchados a trabajar a Tarapacá. O sea, la Virgen que nosotros vemos ahora, la Virgen de la Tirana, es impuesta por el Estado chileno, porque antes era Santa Rosa de Lima. Ahí hay un tema que también es súper interesante. Pero son los obreros salitreros, ¿verdad?, los que se hacen devotos de la Virgen de la Tirana y conforman las cofradías, y estas cofradías finalmente constituyen un símil dentro de la religiosidad popular de lo que son los movimientos sociales que nosotros sabemos que constituyen la base constituirán a principios del siglo XX la base de los movimientos sociales que se consolidan en Tarapacá. Entonces no hay que solo observarlo como un elemento que tiene que ver con la fe y la devoción, claro, también que es una expresión sociocultural de clase, ¿verdad? Lamentablemente, o mejor dicho, no lamentablemente, sino que el devenir de la historia ha hecho que cada vez más la institucionalidad de la iglesia se haya hecho cargo de la fiesta. La fiesta hasta 1910 era absolutamente autónoma. No tenía nada que ver de hecho era considerada pagana. Y últimamente se ha ido desviando de la cuestión. ¿Por qué? Porque se necesita precisamente eliminar, es la hegemonía, eliminar la clase, eliminar el trabajo eliminar la expresión de lo popular y construir ese relato que es el relato de los otros, que no son aquellos que quieren que la clase desaparezca asimilada. Gracias, Juan. Muy erudito, Juan, el comentario, Juan. Gracias, Juan, por ilustrar. Interesante, entonces, efectivamente, esta festividad que estamos viviendo. Y lo señalamos a propósito del gran tema, digamos, de esta formalización. Solo un par de datos. Recordar que actualmente el impuesto interno está rectificando, y precisamente por el carácter ideológicamente falso. ¿Qué significa eso? Que se dice que son boletas que se prestaron, o sea, que se emiten a partir de trabajo o servicios no prestados, digamos, que ocultan otro tipo de prestación. Y esto tiene que ver, o sea, por un lado, con la evidencia de cohecho en el fondo, ¿no? Cómo estas empresas están pagando por favores, y tiene que ver también con evasión tributaria, porque lo que hace la empresa a través de estos pagos es que disminuyen su base fiscal, en definitiva, ¿no? Y pagan menos impuestos. Por eso que es un delito también para impuestos internos. En ese sentido tenemos, por ejemplo, en el caso de Marina Molina, ex periodista, ex asesora de Rossi, está el ex asesor don René Madariaga y Valentina Martínez, que es pariente del señor Rossi. Hablamos de que se han rectificado entre 2010 y 2012 montos que en el caso de Molina se elevan a 7 millones de pesos y en el caso de Martínez se elevan a más de 22 millones de pesos. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y bueno, interesante la arista que nos plantea el diputado de que detrás de esta
esta insubordinación al Poder Judicial por parte del senador Rossi podría esconder también una estrategia de impunidad, ¿no? De intentar evitar ser enjuiciado por estos delitos, forzando la prescripción, digamos. Así que ahí es importante la presión ciudadana y bueno, que el puesto interno se ponga las pilas respecto a la Marina. Sí, el Ministerio Público, esperamos que sea formalizado. De hecho ya se dio fecha para la formalización, que es el próximo 16 de agosto, y esperamos que como lo dije en su comienzo, tribunales haga su trabajo y que pueda ser juzgado como corresponde este senador, y que en el fondo lo que decía la prensa un poco, Lugo también apuntaba que él quiere tratar de dilatar todo este proceso y que su delito sea prescrito. Una de sus tantas jugadas, aparte de lo que publicó en YouTube, que él estaba pidiendo al Ministerio Público que fuera desaforado y que fuera juzgado como un ciudadano cualquiera. Tratar de él demostrar que él tenía en el fondo la mano limpia y que no había ningún tipo de corrupción. Así es, y bueno, y esto es expresión de un problema, ya lo habíamos dicho, un problema sistémico en el fondo en Tarapacá. El problema de la corrupción se extiende, Rossi es la expresión más elocuente, pero se desprende en todos lados. Hace poquito condenaron al ex Core Plaza por falsificar una licencia de enseñanza media, ya no sé a nivel que estamos llegando. El señor el ex gobernador, actualmente Core, actualmente asesor de no sé qué cosa, en seguridad, ¿cómo se llama el gobernador de... Oh, se me llama... ¿Carter? No, es el Ferrari, Espartano Ferrari. No. Bueno. Él es gobernador de Iquique, en el gobierno de Piñera, que era UDI, después se salió, se peleó con la UDI. Felipe Rojas. Felipe Rojas, que se escapó jabonado. Mira, eso es triste también, por eso es necesario que el Estado se ponga las pilas. Se escapó jabonado porque los delitos precisamente prescribieron. El delito fue acreditado, el delito tributario, fue boletero, uno de los boleteros de Orpi, uno de los principales boleteros de Orpi. Hay una imagen que es muy interesante en la PDI, donde se ve todas las redes, digamos, el árbol de la corrupción. El árbol de la corrupción ahí, y aparece el señor Rojas ahí al medio de las redes de los boleteros de Orpi, y bueno, se escapó jabonado, se acreditó el delito, se acreditó todo el tema, pero prescribió. Una cuestión entre paréntesis salió también en el Independiente de Tarapacá. Yo llamo a los lectores a leer el Independiente de Tarapacá, www.elindependiente.cl, y ahí aparece también un reportaje donde están dentro de los Core, el Core Plaza y este otro Core Rojas. Se me olvida. Felipe Rojas. Los grandes Rojas, compañero. Felipe Rojas. Felipe Rojas. El Rojas, entonces Felipe Rojas corrupto. Entonces, y aparece también, y en medio de todo esto, este escándalo de la concejal que fue disfrazada de payaso, digamos. Alguien puso por ahí un papelógrafo. ¿Fue disfrazado? Fue disfrazada de payaso. Sí, la Fue concejala disfrazada. No, Jessica Becerra. el ser payaso es un trabajo muy valioso y muy importante para la sociedad, y lo que ella hace es disfrazarse nomás. No le da para ser payaso. Llega disfrazada y hablando no sé qué cosa, no fue muy claro lo que quiso decir con esa performance. Pero aparece al frente de la Moni, alguien pegó un papelógrafo bien agudo, dice 165 millones de pesos, y ahora los payasos hablando de circo, ¿no? En viaje, por los 165 millones de pesos gastó el municipio de Alto Hospicio en la era Galleguillo en viajes para los concejales. Cabe recordar que de más de 360 comunas en Chile, 346 me parece. O sea, tenía que haber ido disfrazada de azafata en ese momento. Hay otro valor interesante que decía, cuando la Moni era agencia de viaje ya no se vestía de azafata. Bueno, increíble que Alto Hospicio, siendo una de las comunas más pobres de Chile, era la tercera comuna con mayor presupuesto para viajes de sus concejales. Hoy día estos dos concejales, la señora Becerra y el otro, el aliado que tiene la UDI, Cáceres, están acusados precisamente de defraudación de fondos públicos por estos viajes que la propia Contraloría, otro reportaje que aparece en el Independiente, auditores, lean el Independiente, un medio muy importante, muy interesante, tiene mucha información que no aparece en otros medios. En el Independiente aparece que la propia Contraloría General de la República concluye que esos viajes no eran viajes de capacitación, y es más, que ellos no pueden ejercer esos viajes porque no son funcionarios públicos, son autoridades. Y hablamos de 15 millones de pesos, 25 millones de pesos, en fin, en viaje a Perú, a Colombia, a Brasil. Un descaro. Terminar con la corrupción es un requisito para el desarrollo y la democratización de Tarapacá. Esa es la conclusión desde aquí, Tarapacá al Rojo. Vamos a un corte musical y volvemos.